Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos que nos están escuchando por estos medios. Bendito el Señor, aquí por el canal Nación TV y también por el YouTube. Pretendemos ser de bendición con lo que enseñamos de la palabra del Señor. Queridos amigos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, últimos tiempos. Y necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Bien, vamos a entrar al pasaje bíblico que traigo en esta ocasión, aquí en Juan 14, verso 6. Un pasaje muy conocido. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Yo soy. Quiero decirles que esta expresión, yo soy, nadie, ningún profeta, ningún apóstol, ningún predicador de la palabra del Señor, de la Biblia, por muy grandes que fueran, como Moisés, como Isaías, como Samuel, como David, como Pablo, el apóstol Pedro, ninguno de ellos pudieron decir: yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy. Nadie pudo decir eso. Nadie se atrevió a decir esa expresión. Yo recuerdo que Dios escuchó a Moisés en el capítulo 3, verso 13 del libro de Éxodos. Moisés le dice: Señor, y cuando yo voy a llegar a donde los hijos de Israel en Egipto y me pregunten quién te ha enviado, ¿qué les diré? Jehová le dijo a Moisés en el verso 14: yo soy el que soy, te ha enviado. Así les dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Entonces, yo soy, realmente solo Dios puede decir esa expresión, que Él es. Lo que Jesús dijo, solo el Señor puede decir eso. Ese gran yo soy que apareció a Moisés es también nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Él puede decir esa expresión tan importante: yo soy. En esta ocasión el Señor está comenzando a pronunciar tres áreas tan importantes, aunque Él tiene más áreas donde Él puede decir yo soy. Pero me llamó mucho la atención pensando en cómo fue que el Señor comenzó. Y usted después va a ver por qué. Él comienza diciendo: yo soy el camino. Luego dice: la verdad y la vida. Logré entender por qué comenzó el Señor diciendo: yo soy el camino. Desde el principio Dios estableció un camino, que de esto también vamos a estar hablando la próxima semana, el próximo fin de semana, aquí en el canal. El Señor estableció una senda que, fíjese que todavía unos 600 años antes de Cristo, Jeremías habla de ese camino y le dice senda también. Capítulo 6, verso 16 de Jeremías. Jeremías le dice a Israel que andaban bien desorientados espiritualmente, andaban bien mal, se habían extraviado el pueblo de Israel. Y les dice el Señor a través de Jeremías: paraos en los caminos, mirad y preguntad cuál sea la senda antigua. Le está hablando de una senda, le está hablando de un camino. Y seguidlo y hallaréis paz para vuestras almas. Note usted que Jeremías, aún siendo 600 años antes de Cristo, está hablando de una senda, de un camino antiguo. Ese es de lo que yo estoy hablando
que nuestro Señor Jesucristo es un camino, es una senda antigua. Desde el principio Dios estableció que nuestro Señor Jesucristo iba a ser el camino desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, el apóstol Pedro también dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros, por lo cual Él ha sido siempre la senda antigua, el camino que Dios desde el principio estableció. Job, él dice, miles de años antes de Cristo, posiblemente unos 3000 años antes de Cristo, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Estaba hablando de quién, del camino, de la senda antigua. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después de podrida esta mi carne, mis ojos verán a Dios. Job estaba confiando en el Mesías que todavía no había aparecido, pero él ya tenía su confianza en él. Yo sé que mi Redentor vive. Los profetas, los patriarcas como Job, que fueron hombres que se acercaron mucho a Dios, ellos recibieron gran revelación que Jesucristo era la senda antigua, la senda que desde el principio Dios estableció. Por eso el mismo Señor dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo. Oiga esto, era el Verbo, desde el principio. Existe esta senda, este camino. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo, dice, era con Dios, y Él mismo era Dios, Dios Hijo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que hubiera sido hecho hubiese sido hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Desde el principio. Es la senda que Jeremías le menciona a Israel. Esa senda, ese camino es Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Isaías dice unas palabras tan importantes que como me gustan a mí. Esas palabras que dice Isaías en el capítulo 35, versículo 8. Isaías dice, el que anduviere por este camino, está hablando también de Jesús. Jesús, que es la palabra revelada de Dios. ¿Sabe usted que Jesucristo es la palabra? Esa expresión que Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo quiere decir la palabra. Y Jesucristo es la palabra, porque Él mismo es la revelación de Dios. Apocalipsis 1, verso 1, y el libro de Juan capítulo 17, verso 17, y el verso 19, Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Él es el verbo, la palabra revelada de Dios. Entonces, Él es el camino, Él es la senda. Entonces, Isaías dice en el 35, verso 8, el que anduviere por este camino, el que anduviera por esta senda, que se personifica en Cristo visiblemente. La senda es invisible, el camino de que habla la Biblia. Ojos de buitre no lo verán, dice Job. Ni león pasó por esa senda. Entonces es una senda invisible, pero en Cristo se hizo visible. Yo soy el camino. Isaías dice, el que anduviere por este camino, por muy torpe, por muy tonto que sea, dice, no se perderá, porque habrá quien le acompañe y será llamado camino de santidad. Santidad, que hemos explicado que nosotros somos santos no por nuestros propios méritos, sino porque la sangre de Cristo nos limpia, nos redime. Lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, mientras nosotros se lo pidamos y lo necesitemos. Entonces, Él es el camino. Él es el camino. Salomón no deja de mencionar el proverbista, el hombre tan sabio. Es necesario que usted lea el libro de Proverbios. Hay gente que no lo acompaña a la sabiduría porque nunca se entretiene, nunca le dedican tiempo. El Proverbio es un libro que todos los cristianos deberíamos de leer. Por cierto, toda la Biblia, ¿no? Pero si usted quiere escuchar sabiduría, métase en el libro de Proverbios. Salomón dice en el capítulo 14, versículo 12 del libro de Proverbios, Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Camino de muerte. Entonces, hay camino.
Jesucristo no es ese camino. Ese camino de muerte no es. Hay muchos caminos. Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Jesucristo no es un camino. Jesucristo no es otro camino. Jesucristo es el camino, el único camino verdadero es Cristo, pero hay muchos caminos más que Salomón lo menciona aquí en Proverbios 14, versos 12. Hay caminos que al hombre le parece camino recto, pero su final es muerte. ¿De qué está hablando Salomón? Salomón está hablando de algunos caminos que el hombre ha trazado, que el hombre se ha inventado, religiones. Dese cuenta usted que en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, existen doctrinas del diablo. Lea bien el versículo 1 y versículo 2 y se va a dar cuenta que hay doctrinas del mismo infierno, de demonios. Aproximadamente los teólogos se enseña que Dios tiene unas 11 doctrinas en su palabra, pero Satanás tiene doctrinas diabólicas también que engañan al ser humano. Entonces Salomón habla de otros caminos que al hombre le parecen rectos. El hombre se enreda en religiones y se dan cuenta que su final es muerte. Un hombre católico que se llamaba Jesús, y le habían puesto hasta un nombre de mujer ahí. Este hombre murió ahí por 1975, era uno de los cardenales en el Vaticano. Él murió maldiciendo a Dios y dijo que era un hombre infeliz. Posiblemente el infierno lo estaba ya esperando porque él fue el que inventó muchas cosas de los G12. Sí, su nombre era José María, me acuerdo que así se llama. Murió ahí por 1975 y murió maldiciendo a Dios. No encontró la verdad y estuvo un montón de años en el Vaticano, en la religión, pero no encontró la verdad. Hay mucha gente que están en religiones, les enseñan a matar, a perseguir al cristiano, a Israel, y ellos se dan cuenta que al final son caminos torcidos que realmente alguien con un poder maligno también se los inventó. Jesucristo no es ese camino. Jesucristo, Él es el camino. No es otro camino de esa gente que se han inventado tantas cosas. Jesucristo, Él es el único camino que nos puede llevar a Dios. Dios me hizo entender por qué Jesús comienza primeramente diciendo yo soy el camino. ¿Por qué no comenzó diciendo yo soy la vida y termina diciendo yo soy el camino? El Señor comienza diciendo yo soy el camino. ¿Sabe usted por qué? Porque a la verdad usted tiene que dirigirse primeramente por un camino. El camino que es Cristo nos lleva a la verdad, nos lleva a la vida, nos lleva a la verdad. Qué lindo es esto, entenderlo. Usted quiere encontrar la verdad, usted quiere encontrar la vida, la salvación. Primeramente métase al camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Y Él lo va a conducir ¿a qué? A la verdad. Él lo va a conducir ¿a qué? A la vida eterna. Por eso que el Señor comienza diciendo yo soy el camino y termina diciendo y la vida de último. ¿Está usted en el camino o está en algún camino? Asegúrese. Solamente Jesucristo es el camino que nos puede llevar a la verdad. Porque nosotros no estamos solos. Nosotros, la gente que estamos confiando en Dios, que hablamos de este santo evangelio, nosotros no estamos solos. Isaías lo profetizó. Dice, el que anduviere por este camino no estará solo, habrá quien le acompañe. Por eso Juan dice en 1 Juan 2, 27, vosotros hermanos tenéis la unción del santo. No estamos solos, estamos siendo dirigidos, Juan capítulo 16, verso 13, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no estamos solos, hay quien nos acompaña, porque nuestra confianza está puesta en el camino, en Cristo Jesús, quien dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Y Él nos conduce a la verdad. Él es la verdad también, porque en Él hay revelación. Cuando Él dice yo soy la verdad, se está refiriendo a el verbo
a la palabra revelada. Por eso usted se da cuenta en Apocalipsis 1:1, dice que Apocalipsis es una revelación que el Padre le dio a Jesucristo. Porque la palabra de Dios es el mismo Cristo, es el verbo, es la palabra revelada de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Esta palabra no puede ser remodificada, no necesita buscarle tanto, hacer ningún cambio. La Constitución americana, cuando yo estudié un poquito la ley de lo que es la ley de Estados Unidos, o mejor dicho, la historia, eso, porque lo estudié, la historia de Estados Unidos, tuve que hacerlo. Yo recuerdo que me di cuenta que la Constitución, eso fue hace, digamos, 25 años que estudié eso, la historia de Estados Unidos, para hacerme ciudadano. Y recuerdo yo que aprendí algo, que la Constitución americana había tenido 26 amendments, cambios constitucionales. Sin embargo, la palabra de Dios no ha sido necesario venir haciéndole cambios. No, claro que sí, tiene traducciones por lógica. Ha tenido que ser traducida a diferentes idiomas. Cada día aparecen mejores teólogos que antes, ¿verdad? Porque eso es así. Hoy en día hay más entendimiento. Yo lo garantizo que hoy en día hay mejor entendimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor por eso. Pero la palabra de Dios no ha tenido que ser cambiada. Nadie le puede cambiar, nadie le puede quitar ni poner. Alguien que se atreve a hacer eso es porque no es un hijo de Dios. Bendito el Señor para siempre. Entonces, porque la palabra permanece como una verdad que realmente el Espíritu Santo la reveló desde el principio, ha venido revelando a través de los santos profetas, y ahí está la palabra. Esa es la verdad. Entender la Biblia es una de las cosas tan bellas, poder uno familiarizarse con la palabra de Dios. Querido amigo, hermano, quizás usted vive una vida de depresión, deprimido, confundido. Yo lo invito a que se familiarice con la palabra del Señor, a que se meta en la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: yo soy la verdad, porque la verdad es la Biblia, es la palabra. Sea Cristo bendito para siempre. Jesús es la luz. Él alumbra a través de la verdad. Él es la verdad. Él es la vida. Juan dice en el versículo 4, en Él estaba la vida. Juan capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Sea bendito el Señor para siempre. Entonces, medite usted en esto. ¿Está usted en el camino y ha llegado a la verdad a través del camino? Porque en el camino es donde uno encuentra las cosas buenas y las cosas malas. Uno encuentra caminar mejor estando en el camino. Entonces, cuando entramos al camino que es Cristo Jesús, lo aceptamos, nosotros ya estamos propensos a encontrar la verdad, a familiarizarnos con la verdad, con la palabra de Dios, con la revelación de nuestro Dios. Y nadie te va a poder engañar, nadie. Por eso Isaías dice: por muy torpe que seas, no se perderá el que anduviere por esta senda, el que anduviera por este camino. No se perderá. Y será llamado camino de santidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos santifica y nos enseña a santificarnos, a apartarnos del pecado del mal. Y como dice Hebreos 12, verso 1, a despojarnos también. A despojarnos.
Querido amigo, estamos viviendo en unos momentos tan peligrosos que hoy en día hay tantos caminos, como dijo Salomón, hay pero cantidad de caminos equivocados que te llevan a la perdición. Hay religiones, pues repito, y no me canso de repetirlo, gracias al Señor porque me permite en este país hablar esto claramente. Yo sé que hay países que no se puede hablar de esto, pero mientras podamos, pues, ¿verdad? Aquí estamos. Hay que aprovechar el tiempo y la ocasión. Realmente hay que tener cuidado, amigo. No se deje engañar, no se meta a un camino equivocado, a una religión equivocada. Acuérdese, Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, Él es el camino, Él es la verdad. Él es la verdad. Hay muchas religiones hoy en día que, a Dios le duele, tanta herejía, personas que un día entraron al Evangelio y no le quisieron servir al Evangelio, como dice 1 de Juan capítulo 2, verso 18, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido entre nosotros. Y el verso 22 dice que estos niegan al Padre, otros niegan al Hijo, y los tales de ambos lados no son de Dios. Tú no puedes negar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Usted tiene que familiarizarse bien con la palabra del Señor, que nadie lo engañe. Hay tanto engaño hoy en día, tanto engaño. Hay personas poniéndote cargas que tú no tienes que cargarlas ya. Te forzan algunas religiones. Tienes que guardar el sábado, si no te pierdes. Pero eso no, si nosotros tenemos al Señor del sábado, a nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió todo eso. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, nadie os juzgue ya en comida, ni en bebida, ni en luna nueva, ni en días de reposo. Nadie os juzgue, dice hermano, dice Pablo. Pero la gente está cargando cosas que no debe de cargar. Y Mateo capítulo 23, versículo 2 dice que hay gente que son muy buenos como los fariseos de poner cargas que ellos no lo llevan ni con un dedo. ¿Pero por qué eso? Porque la gente no entra en el camino, en el único camino que es Cristo Jesús. Jesús nos lleva a la verdad y Jesús nos lleva a la vida. Jesucristo dijo que Él es la vida. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene vida, la gente no sabe ni por qué está viviendo. Ni saben, y están conformes a ver para dónde voy después de aquí. Y se mueren y se van al infierno porque nunca encontraron la vida. Jesucristo es la vida. Cuando Jesucristo dice yo soy la vida, no está hablando de únicamente de que nos enamoremos de esta vida terrenal que ni tan bonita es. Porque de verdad le digo que yo me pongo a pensar y yo sé lo que estoy pensando en lo que la palabra del Señor enseña. Esta vida se ha deteriorado, esta vida cada día la gente está sufriendo. Los días se están poniendo malos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Cada día esto va para peor. Las enfermedades, las guerras, la violencia, el robo, el asalto, el desempleo, la tierra ya no está produciendo, tanta amenaza que hay. Pero hay una vida de que Jesucristo, cuando el Señor dice, yo soy la vida, está hablando de una vida no terrenal, está hablando de la vida eterna. Vida eterna. ¿Sabe qué dice el último versículo del capítulo 25 del libro de Mateo? Mateo 25, verso 46. Jesucristo dijo, y irán estos, dice, a la condenación eterna, los que no creen en Cristo, que no se justifican, ahí dice los injustos, que no se justifican por Cristo. Pero dice, y los justos, dice, irán a la vida eterna. De eso el Señor está diciendo, yo soy la vida eterna. Jesús le dice a Marta, Marta estaba media confundida como muchas cristianas hoy en día, que solamente pasan requete ocupadas en tantas cosas materiales. El Señor le dice, Marta, ¿qué te pasa, Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta le dice, verso 25 de Juan capítulo 11, Jesucristo le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. Aunque nos muramos, nosotros tenemos vida, no vamos para el infierno, sino que tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso Él termina diciendo en este versículo, la vida, yo soy la vida. No solamente Él es el camino,
Él es también la verdad y Él termina diciendo, yo soy la vida, vida eterna. Pero es que vivimos bien tranquilos muchos cristianos. Muchos cristianos vivimos bien felices, bien tranquilos vivimos. Y hay personas que son millonarios y cómo viven una vida de angustia, una vida de incertidumbre, y son millonarios, se suicidan, se quitan la vida, pasan visitando a los psicólogos, y esto y lo otro, y tanta terapia emocional, mental, y esto y lo otro. Sin embargo, nosotros que tenemos el Espíritu Santo sentimos que tenemos vida, y si un día nos toca morir, bendito el Señor para siempre, tenemos vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida, Jesús dijo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida del que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. En Él estaba la vida y en Él está la vida. En Jesús, el Hijo de Dios. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso el Señor dijo este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede ir a Dios Padre, el invisible, que dice Éxodo capítulo 33, verso 20, que a Él nadie lo puede ver por ahorita. Él es el que lo envió. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Usted quiere vida, usted quiere estar en la verdad, en el camino, usted acepte a Cristo, pero de corazón. Y si usted es un cristiano todo enfermo espiritualmente, que está todo confundido, acérquese más al Señor, lea la palabra, ore, ayune, busque al Señor. Vaya a la iglesia, bendito el Señor. El Señor le va a aclarar muchas cosas. Pero acérquese al Señor de corazón. Así que, con confianza, llámenos a este número. Siempre oramos al Señor para ser de bendición para vuestra vida. Que el Señor me los continúe bendiciendo.